¿Ahora estamos mejor? A ver. Sí, doctor, está compartiendo. Ahora está bien, ¿sí? Sí. Ya. Gracias, gracias. Bien, seguimos avanzando. Estábamos en desinfección. Decíamos que era la eliminación selectiva. Esta desinfección pues va a ir solo para algunos o ciertos microorganismos que son indeseables a fin de impedir su transmisión. Para eso se hace la desinfección. ¿Qué pasa? No me digan que no se vea la presentación. No se ve, pero me... No sé qué está pasando con esto. A ver, a ver, a ver. Pero no. ¿Ahora se ve? Ahora estamos bien, ¿sí? Ya, bien. Bien, estábamos que es selectiva y se aplica a objetos inanimados o superficies. O sea, la desinfección es para realizar, quitar ciertos microorganismos en objetos inanimados, o sea, mesones, material de laboratorio. Para eso nos sirve la desinfección. En general, se usan agentes que son químicos, desinfectantes o germicidas, aquellos que nos van a ayudar de repente a eliminar sobre aquellas superficies gérmenes que nos podrían provocar algún proceso infeccioso en el ser humano. Eso hablando de desinfección. Pero, ¿qué es antisepsia? Aparentemente, yo digo, me caigo y me desinfecto. ¿Está bien dicho desinfectar si me caigo? Chicos. No, doctora, porque las desinfecciones son en superficies inanimadas. Inanimadas. Bien. Antisepsia significa que es el uso de una sustancia química no tóxica sobre el tejido vivo. ¿Cuál es el antiséptico que ustedes más utilizan cuando tienen algún accidente? ¿Recuerdan alguno? El yodo, doctorita. Eso, el yodo, povidona. Después hay el más utilizado, ¿cuál es? El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Eso es lo que más usamos nosotros para hacer antisepsia, porque estamos haciendo sobre el tejido vivo. ¿Cuál es la finalidad? Prevenir o detener el crecimiento o la acción de los microorganismos, ya sea inhibiendo su actividad o destruyéndolos. ¿Qué vamos a lograr? ¿Dónde usamos nosotros la antisepsia? En laboratorio, cuando vamos a hacer la obtención de una muestra sanguínea, como se ve en la figura, hacemos la antisepsia del brazo. ¿Cuál es la finalidad? Evitar nosotros, al hacer la punción, obtener o lograr que se haga ingreso de materias o gérmenes al interior de la persona, o en algún caso, si vamos a realizar un cultivo, pues no tengamos nosotros gérmenes que son de la superficie, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama antisepsia. Muy distinto a desinfección. Desinfección, objetos inanimados, antisepsia en tejido vivo. Pero, ¿qué es esterilización, chicos? Esterilización es algo más allá. Hemos hablado de desinfección, que es selectiva para algunos gérmenes, la asepsia, que son gérmenes que están a nivel de tejido vivo, y la esterilización, que es un proceso o un procedimiento un poco más completo, es decir, que a través de métodos físicos y químicos, va a destruir cualquier sustancia patógena que se presente en objetos inanimados. Bien. La esterilización se diferencia de la desinfección
en que esta última no elimina necesariamente todos los agentes microbianos, la esterilización. Se diferencia de la desinfección porque la desinfección no elimina todos los agentes microbianos. Esa es la diferencia. La esterilización es la que vamos a usar con calor seco, que este es un pupinel que me hubiera gustado mostrarles, o el calor húmedo cuando hacemos bajo autoclave, ¿no es cierto? A eso se denomina esterilización. Bien, entonces debemos tener claro la diferencia entre qué es limpiar, desinfectar y esterilizar. Está mal escrito esterilizar, chicos, lo vamos a corregir. Pero limpiar, desinfectar y esterilizar. La limpieza, lo normal, es la eliminación de toda suciedad visible y remoción de gérmenes con el uso de agua y jabón. ¿No es cierto? Es como el primer paso, la limpieza. La desinfección con el uso de agentes químicos que va a reducir el número de microorganismos a niveles aceptables en esa superficie que la hemos limpiado. Y la esterilización es un proceso mediante el cual se destruye toda forma de vida de los microorganismos. O sea, como que va con pasos. Limpio, desinfecto y esterilizo. ¿Sí? Todo en objetos inanimados. Solo en el ser humano es la asepsia. Bien, desinfección o esterilización, nos ponemos a pensar y ahí ponemos que en algún momento les hablaba en la clase, ¿puedo esterilizar mis manos? No, ¿no es cierto? Porque en mis manos no las voy a meter en medios físicos o en algún químico. Pero sí, las manos están en contacto en laboratorio con sangre y con saliva, que estos nos pueden traer enfermedades como la hepatitis B, hepatitis C y el VIH, ¿no es cierto? Otro contacto directo o indirecto es cuando tomamos muestras de un herpes. Ustedes no sé si se acuerdan que es un herpes. Es esa que nos sale que algunos dicen que les mordió la araña, pues no hay eso. Eso es un herpes, ¿no es cierto? Que es viral. O en contacto, por ejemplo, directo con el estafilococo, que puede ser a nivel de la piel o en algún proceso infeccioso de las vías respiratorias. Estaríamos en contacto de salpicaduras. ¿Qué vamos a encontrar en las salpicaduras? En las salpicaduras es cuando hay un estornudo, chicos, y hay esas gotitas de saliva que salen como un aerosol, y entre ellos vamos a encontrar estreptococo, que es el estreptococo pneumoniae, o el virus de la gripe, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos en contacto con algo. Y en el agua, esas aguas que no son tratadas. Tenemos la legionela, las pseudomonas y otro tipo de bacterias. ¿A qué me estoy yendo? Que nosotros continuamente vamos a estar en contacto con gérmenes, por lo cual debemos tener muy en cuenta todo lo que es desinfección o esterilización en cuanto al uso de mi material y de los mesones. Bien, desinfección o esterilización, ¿en qué se diferencia? Ya hemos dicho, la desinfección es selectiva, es decir, va a ir sobre algunos gérmenes como virus, hongos y bacterias. En cambio, la esterilización va más allá, va sobre los priones. Los priones, para que me entiendan, son porciones de proteína propia de un germen, ya sea bacteria o virus. Este es el prión, es un resto de virus o bacteria, que en el caso de la desinfección no se destruye, pero sí en la esterilización. Entonces va a ir contra los priones, contra las esporas, que cuando llevemos hongos se van a dar cuenta que nos contaminamos de hongos por esporas, lo que no ocurre en la desinfección, sí puede en la esterilización destruirse, y bueno, va contra los mismos hongos y las bacterias. Bien, desinfección, la reducción de la cantidad de hongos, bacterias o virus que existen en la superficie, y esterilización es la destrucción completa de la estructura de los virus, hongos y bacterias. Aspectos básicos a considerar. Esto que están viendo ustedes en el lado derecho de sus pantallas es el material
que en algún momento ustedes cuando hagan bacteriología van a aprender a hacer esterilización. Material de vidrio, las cajas Petri, todo lo que es necesario para poder hacer un uso de material estéril en cuanto a bacteriología, se hace el procedimiento de esterilización. Bueno, el proceso de esterilización no debe producir cambios. ¿Por qué pongo esto? Tenemos material plástico que en algún momento no se va a poder hacer la esterilización por medios húmedos, sino por secos a través de un pupinel. Lo que no se quiere es que se logre la deformidad de estos. El vidrio también es inflamable, o sea, debemos tener estandarizado hasta qué temperatura y presión en milímetros de mercurio debe estar mi autoclave para lograr la esterilización. ¿Cómo me voy a dar cuenta? A través de marcadores que cambian de color y me dicen, ah, sí, todo este material está esterilizado, ¿sí? Deben ser estériles todos los objetos que han de entrar en contacto con el torrente sanguíneo o territorio orgánico estéril. ¿En qué nos va a afectar? Nosotros no somos cirujanos, pero en algún momento tomamos muestra de tejido. Entonces, si yo voy a sacar una muestra de tejido, voy a usar las tijeras que están viendo aquí, que es el material que nosotros tenemos que esterilizar, el material de acero inoxidable, ¿no es cierto? Entonces, debemos conocer todos estos procedimientos y hacer uso de todas las herramientas nuestras dentro de lo que es las esterilizaciones. ¿Qué métodos hay de esterilización? Hemos dicho que hay físicos y entre ellos está el calor, las radiaciones y la filtración como métodos físicos de esterilización. Tenemos además el ultrasonido y como químicos estarían distintas sustancias, como por ejemplo el óxido de etileno, que es lo que más se utiliza en los hospitales, el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído, que son aldehídos que nos permiten depositar el material en esta solución, dejar por un periodo prolongado de acuerdo al inserto para que se produzca la esterilización. Bueno, aquí les voy a mostrar un cuadro donde dice proceso, la esterilización es un proceso que logra la destrucción total de microorganismos presentes en un determinado material. Entonces teníamos los métodos físicos, mecánicos y químicos. Habíamos hablado solo de los físicos y de los químicos, pero vamos a conocer este otro método también que nos permite lograr la esterilización. Entre los físicos, el calor, y ahí les pongo el uso de calor húmedo en el caso de un autoclave o las radiaciones. Este calor que tenemos el húmedo y el calor seco, que es el pupinel, ¿qué pasa con el calor húmedo? Destruye microorganismos por coagulación de las proteínas. No voy a entrar en detalle porque eso van a hacer en bacterio, pero ¿a qué se refiere coagulación de las proteínas? La membrana de las bacterias está formada por una capa fosfolipídica. Entonces, ¿qué hace el calor? ¿Qué hace cuando ustedes ponen la carnecita a cocer en la olla? Lo que hace es disolver la grasa, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre, el calor húmedo, le llamamos coagulación de sus proteínas, es decir, desnaturalizamos la proteína y de ese modo destruimos la bacteria. En el calor seco, si es seco, lo que logra es deshidratar las células y destruye los microorganismos por oxidación de sus constituyentes. El calor húmedo como que desordena la proteína y la destruye, y el seco la deshidrata. En las radiaciones, pues hay no ionizantes y hay las ionizantes. Y las no ionizantes, los ácidos nucleicos y las proteínas absorben la radiación ocasionando lecturas erróneas. Me explico. No ionizantes. Hablamos de ácidos nucleicos. Ustedes han avanzado lo que es la célula. Y en la célula está el núcleo. Y dentro del núcleo está el DNA o el RNA, ¿no es cierto? ¿Dónde va a actuar estas radiaciones? A nivel del núcleo y su estructura
estructura antigénica, provocando un desorden y destruyendo a la bacteria. Las ionizantes absorben estas radiaciones, el agua y otras sustancias se ionizan, ocasionando daño en la estructura celular o de la célula. Esa es la forma en la cual actúan los medios físicos. Dentro de los mecánicos tenemos las filtraciones. O sea, la filtración, ¿qué hace? Tiene una red o un tejido con determinada estructura porosa que permite el paso de ciertas sustancias y la retención de algunas otras, que en este caso serían bacterias. Y otro mecánico tenemos a las ondas sónicas y ultrasónicas. Filtraciones consiste en un paso de un líquido o un gas a través de un filtro que tiene poros y retiene microorganismos. Y por último, la desnaturalización de las proteínas y desintegración de las bacterias a través de ondas sónicas o ultrasónicas. Estos son mecánicos. En cuanto a los químicos, hemos hablado que pueden ser gaseosas o no gaseosas, y entre estas teníamos al óxido de etileno. Este óxido de etileno mata las células porque actúa como un agente alquilante. ¿Qué significa alquilante? Que va a destruir rápidamente a la espora, va a destruir a nivel de su membrana el óxido de etileno. Tenemos luego los formaldehídos, que sería el formaldehído y butraldehído, que estos van a actuar también como el óxido de etileno y van a lograr la destrucción de los ácidos nucleicos, o sea, a nivel del núcleo. Y el glutaraldehído, que actúa como un agente esterilizante. Esto que les he dado, que parece aparentemente complejo, es lo que ustedes deben saber de lo que es esterilización. Ojo que esto es un resumen que yo podría preguntar cuál es la acción del calor húmedo, cuál en el método físico, cuál del calor seco, qué pasa con los no ionizantes o con los ionizantes. Es importante que entiendan este cuadrito en cuanto a lo que es la esterilización. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la esterilización? Hemos dicho que actúan a nivel del DNA, o sea, a nivel del núcleo de la célula. ¿Qué hacen también? Alteran las proteínas y las enzimas, ¿no es cierto? Destruyendo a la bacteria, alterando la membrana celular. Es decir, que actúa a nivel del núcleo, actúa a nivel de las proteínas que pueden estar en la parte interna de la membrana o fuera de la membrana, y alteran la estructura misma de la membrana celular. Ahí les pongo una célula y pueden ver cómo está la estructura de la célula. Tiene una membrana, tiene una pared celular y tiene núcleo. Entonces, para destruir esto, que puede ser una bacteria, yo tengo que destruir todas estas fases de protección de la bacteria para lograr deshacerme de ella y evitar contaminaciones. ¿Qué pasa a nivel del DNA? Las radiaciones, que pueden ser luz ultravioleta o algunos ionizantes, destruyen el DNA, y algunas sustancias químicas alquilantes como glutaraldehído, formaldehído y el óxido de etileno bloquean la división celular. Si se dan cuenta, cuando actúa a nivel del núcleo ya no hay replicación de la bacteria. Por eso se dice que esterilización destruye completamente las bacterias o virus que puedan estar presentes. A nivel de las proteínas y enzimas, van a actuar el calor o los ácidos o los álcalis. Algunos oxidantes, como habíamos hablado, el peróxido de hidrógeno y el yodo, que actúan también como antisépticos. Y el mercurio, como metal pesado, alteran las proteínas y las enzimas de nuestras bacterias y virus. A nivel de la membrana, los alcoholes, tenemos los fenoles, como la hidroxihidroquinona, que es un alcohol o un fenol, o agentes tensioactivos como los amonios cuaternarios. ¿Se acuerdan ustedes en la pandemia? El uso del alcohol al 70%, ¿será el alcohol al 70% un químico de esterilización? Pregunto yo. No, ¿no es cierto? El alcohol al 70% va para la desinfección, nunca para la esterilización. Por eso, dentro de los alcoholes hablamos de los fenoles. Y el amonio cuaternario, que hemos utilizado también mucho para objetos inanimados, para
para poder nosotros tener el cuidado contra el virus del COVID, ¿no es cierto? Hemos usado mucho amonio cuaternario. Bien, aquí pongo muy rapidito la clasificación de los desinfectantes y antisépticos, que serían de nivel alto, aquellos que tienen un tiempo de acción más o menos de 20 a 30 minutos, un nivel intermedio, entre ellos está el alcohol etílico al 70%, que tiene un tiempo de acción mínimo de 10 minutos, y el nivel bajo, aquel que no va a tener mucha acción, que para que se den cuenta está el hipoclorito de sodio o lavandina, que tiene una acción mínima de 10 minutos. Esto como conocimiento general. Bien, hablamos ahora de los desinfectantes, ¿no es cierto? Los desinfectantes como el alcohol etílico o isopropílico, que actúan a nivel de los microorganismos como bacterias, tuberculicidas, fungicidas. El modo de acción: desnaturalizan proteínas. La ventaja: fácil evaporación, no deja residuos. Y las desventajas: se inactiva por la presencia de materia orgánica. ¿A qué se refiere con materia orgánica? Es decir, si yo tengo gran cantidad de sangre, que es materia orgánica, pues no me va a servir el alcohol como un desinfectante. ¿Entienden? Entonces tengo que usar otros métodos. En cuanto al amonio cuaternario, que tiene una función similar a la del alcohol, además de ser un fungicida, que habla de los hongos, y virucida, tiene un modo de actuación en la interacción con los fosfolípidos de la membrana citoplasmática. Es buen humectante y detergente. Desventajas: reduce su poder de desinfección a un pH menor de 7. No son desinfectantes de alto nivel. Y el cloro, que es el que menos deberíamos usar, que actúa es como un bactericida, fungicida, levarudicida, esporicida y virucida, pero la desventaja es la corrosión que provoca este cloro en los metales, siendo incompatible con los ácidos y el amoníaco, en algún momento tóxico, como habíamos hablado. Entonces, no todos los desinfectantes pues tienen una acción solo de ventaja. También existen desventajas porque se tratan de sustancias químicas. Hasta el momento, el que mejor va y el que menos riesgo provoca en las personas es la esterilización por método húmedo o seco, ¿sí? ¿Qué factores afectan la potencia del desinfectante? O sea, es importante el tiempo. O sea, no es lo mismo que yo pase el trapo y lo deje nada, el desinfectante, pues no va a hacer su acción. O sea, si me dicen dejar actuar 10 minutos, pues debo hacerlo. La temperatura: cuando es un ambiente cálido, por ejemplo, la acción debería ser más larga, no más corta. El pH también es algo que va a influir si tenemos un pH que puede ser muy ácido o muy álcalo. La concentración del agente: si me dicen mezclar 1 a 1, yo debo mezclar 10 con 10, 10 de agua, 10 de desinfectante. No puedo hacer a menos proporción o a más, porque la acción no va a ser la misma. La presencia, le decía, de materia orgánica: no puedo yo hacer desinfección, por ejemplo, en un hospital cuando yo retiro un órgano. No me sirve, ¿no es cierto? Debo usar otros métodos. Características del microorganismo también son importantes, o factores que van a afectar esa potencia de nuestro desinfectante. Dentro de la desinfección físicos son solo usados para la desinfección calor húmedo, ya habíamos hablado. Hablamos aquí un poco de la pasteurización. ¿Quiénes pasan por pasteurización? Generalmente son los alimentos, ¿no es cierto?, para eliminar microorganismos patógenos, y más o menos va 30 minutos a 63 grados centígrados cuando es bajo, o 15 minutos a 72 grados centígrados, logrando la pasteurización. Esto ya hemos mencionado. También es la luz visible, ultravioleta, o la infrarroja, que también nos sirve para desinfección. Y como agentes químicos desinfectantes y antisépticos, que son muy distintos, tenemos como desinfectantes al fenol, algunos jabones, detergentes catiónicos,
soluciones cloradas, ácidos y álcalis y formaldehídos, como antisépticos para lograr a nivel de la piel el alcohol etílico, la clorhexidina, que es usado mucho en la mucosa, es cuando nos atiende el dentista, pues lo que nos da la clorhexidina, algunos jabones antisépticos, detergentes antisépticos, soluciones yodadas y el peróxido de hidrógeno. Muy diferente desinfectante a lo que es antiséptico. Bien, hasta ahí hemos visto lo que es esterilización, desinfección y antisepsia, ¿ya? Entonces, aquí había un video, pero bueno, la vamos a pasar. Hola, gente. Escuchen esto, chicos. Bienvenidos a Esto Fácil. Como os prometí, hoy vamos a conocer mejor los métodos de limpieza, desinfección y esterilización de los materiales del laboratorio. Así que si estás estudiando FP Sanidad, Química o similares, este vídeo te interesa mucho. Vamos a ello. Que además te lo pongo muy visual para que te guste más. Comenzamos recordando que la limpieza, aunque más sencilla, tiene sus pasos. No es como la de casa, me lo friego y listo, no. En el laboratorio seguimos unas pautas que te ayudo a memorizar. Lavado manual del material en laboratorio es igual a 5 pasos, ¿vale? Recuerda 5. 1. Frotar con agua fría y jabón usando cepillos, escobillas o estropajos. 2. Frotar con agua caliente y jabón. Eso es. 1 fría, 2 caliente. 3. Aclarar con agua del grifo. 4. Aclarar con agua desionizada o destilada. Y 5. Dejar secar el material. Quédate con ese tip. Porque según tu nivel de estudios te aseguro que puede ser pregunta de examen. En el apartado limpieza o lavado también tenemos 2 opciones más que comentamos en el vídeo anterior, ¿las recuerdas? Lavado en lavavajillas y el lavado con ultrasonidos. Con el lavavajillas, que será algo diferente de los de casa, no tendrás mucho que aprender, pues funcionan similar, pero del de ultrasonidos sí te voy a hablar para conocerlo mejor. Mi profe lo define así. El lavado con ultrasonidos consiste en una cubeta en la que se depositan los objetos que se sumerge en una solución con detergente. Al ponerlo en marcha hace que el agua vibre a frecuencias muy altas friccionando los objetos y desprendiendo la suciedad de ellos. Es muy útil para pequeños objetos o rincones difíciles de limpiar. Pues ya tenemos visto el primer apartado. Si te quedas un ratito más te muestro cómo desinfectar, y la mega pregunta de examen de esterilizar, que con visualización, tips y esto fácil, aprobamos seguro. Ahora sí, porfa, danos un like. Desinfección. En 3, 2, 1. Con la desinfección destruimos la mayoría de los microorganismos, especialmente los patógenos, bichitos como estos, que eliminamos de un objeto, material o superficie, y la vamos a conseguir mediante los métodos físicos o los químicos. Veámoslo con detalle. Métodos físicos de desinfección. En este grupo hay 4 técnicas que son calor, radiación ultravioleta, filtros EPA y los baños de ultrasonido, si les agregamos un desinfectante. Memorizamos estos 4 grupos y ahora te muestro cómo funcionan. Opción 1. Con el calor destruimos microorganismos de varias maneras. Tenemos la pasteurización, a 70 grados durante 10 minutos para matar bacterias, y la mayoría de virus, hongos y protozoos. Pero también tenemos la ebullición de agua a 100 grados o más que nos eleva la desinfección a nivel alto, destruyéndolo todo menos las esporas, que si te digo la verdad son Por último, con el calor podemos planchar a 100 grados durante 15 segundos y esto lo usamos con la desinfección de la ropa. Opción 2 de nuestra lista de 4. Radiación ultravioleta. Las lámparas ultravioletas a 20 segundos matan la mayoría de los gérmenes. No es una radiación penetrante por lo que la usamos para superficies lisas. La opción 3 son los ahora muy conocidos filtros EPA, que se usan para desinfectar el aire de las estancias y cabinas de seguridad, por filtrado del aire en el que se retienen los gérmenes. Y para acabar con el apartado de la desinfección física, nos queda la opción 4, que como ya mencionamos antes son los baños de ultrasonido que usamos para el lavado, ahora agregándole un desinfectante al agua. Pues ya tenemos la desinfección física vista y este es el resumen, hazle una foto y guárdatelo para el examen. ¿Te parece útil el vídeo? Suscríbete, comenta y comparte. Ayúdanos a crecer. Sigamos. Ahora llegamos a la parte más química del tema,
pero no te preocupes que también lo vamos a hacer suavecito para que se aprenda fácil. Los métodos químicos de desinfección. Lo primero es tener en cuenta que solo los usaremos sobre material inerte, porque para desinfectar la materia viva están los antisépticos. Ok, pues bien, empezamos por ver cómo se deben usar los químicos desinfectantes, lo que por cierto suele ser preguntita de examen, y luego conoceremos la lista con sus nombres tan especiales. Aplicamos el lavado y secado inicial que ya hemos visto antes, seguimos con algo súper importante que es comprobar la concentración de nuestro desinfectante, por si hay que diluirlo, no sea que nos pasemos y tengamos un problema. Y ahora continuamos usándolos de las 3 formas posibles. Inmersión, durante 10 minutos. Loción, que significa que se frota el desinfectante con una bayeta o pulverización, aplicando pequeñas gotas con el pulverizador. Es parecido a la limpieza que hacemos en casa, pero debemos recordar que estamos usando productos químicos más potentes y es recomendable el uso de guantes, no debemos mezclar desinfectantes. Y antes de utilizarlos deberíamos tener en cuenta los pictogramas de la etiqueta de seguridad y las fichas, por si resulta que deberíamos ponernos también una mascarilla. Si no recuerdas los pictogramas, en Esto Fácil ya tenemos un vídeo para aprender los relativos a los productos químicos. Sigamos. Nos toca ver la lista de los principales desinfectantes químicos y sus características. Primero los nombramos para ir memorizando y enseguida te cuento lo que son capaces de hacer para nosotros. En primer lugar tenemos al gran aliado, muy conocido por su apodo, pero poco reconocido por su nombre real, y es la lejía. La lejía se llama en química hipoclorito sódico y si no te lo sabes, te pillan en el examen. Este tip es gratis, guárdatelo. Los otros 4 son alcohol etílico al 70%, los detergentes catiónicos, los clorofenoles y el glutaraldehído. Sencillos de memorizar, ¿verdad? No te preocupes, te los explico y poco a poco se nos irán quedando en la cabeza. Vamos a verlos rápidamente con sus características y de cara a exámenes te aseguro que ya te sonarán más. Hipoclorito sódico o lejía. Bactericida de acción rápida. Lo uso sobre suelos y paredes, pero ojo con algunos materiales o la piel porque corroe. Alcohol etílico al 70%. Elimina muchas bacterias, algunos virus y hongos. Muy común para la desinfección de superficies y también puede usarse como antiséptico. Detergentes catiónicos como el cloruro de benzalconio son bactericidas porque destruyen la pared celular. Se usan al 1% para desinfectar material y manos, y al 0,1% para inmersión de ropas y objetos. Clorofenoles. Limpieza de paredes y suelos, se asocian con detergentes catiónicos. Se usan también en la desinfección de manos. Y por último el glutaraldehído. Bactericida, fungicida y viricida. Se emplea al 2% durante unos 30 minutos como desinfectante de alto nivel. Y ahí están. Los 5 desinfectantes químicos que debemos recordar. ¿Subimos de nivel? El nivel Dios de la limpieza es ni más ni menos que la esterilización y se define porque es el procedimiento por el cual se destruye la totalidad de microorganismos presentes en un objeto, superficie o material. Lo has oído bien, destruye la totalidad. En la esterilización también tenemos métodos físicos y métodos químicos que te explicaré en el siguiente vídeo con mucho detalle, y conoceremos el uso de aparatos como las estufas o los famosos autoclaves que ya te puedes imaginar que son. Pregunta de examen. Bueno amigos, felicidades. Si has llegado al final del vídeo y te gusta nuestro contenido recuerda dejarnos un like y comentar. Bien. Han podido ver el resumen, yo le he puesto este video porque todo lo que yo he hablado y lo tienen en teoría, se da en este video de manera resumida. Lo que mencionan allá, que son muy didácticos, dicen pregunta de examen, ¿verdad? Pregunta de examen, ¿qué es lo que yo debo saber de lo que es esterilización, de lo que es desinfección y de lo que es asepsia? ¿Y cuáles son los que me van a dar esto? Si voy a esterilizar o voy a desinfectar o voy a hacer la asepsia. Hasta ahí no toco más lo que es esterilización y demás y entro ahora a lo que es la inmunidad y las vacunas. Todo lo que estoy hablando está dentro de la bioseguridad, es decir, el cuidar la vida, tanto de mi paciente como de mi persona, mucho más
de la persona. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a manipular a un enfermo. Ahora, la inmunidad y las vacunas también tienen su importancia y es de lo que vamos a hablar ahora. Razón de las vacunas. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna? Es el control de las infecciones equiparable a cualquier otra medida de salud pública. Es decir, las vacunas ustedes ven desde los niños, pues cuando nacen, pues reciben las vacunas. ¿Para qué? Para que el organismo reconozca este germen y dé lugar a la formación de lo que llamamos anticuerpos, que son las defensas frente a ese determinado germen. Entonces, es importante que nuestro organismo genere anticuerpos de defensa. Para eso es la razón de las vacunas. La vacunación es una estrategia de ayuda al sistema inmunitario a través de la exposición a antígenos, llamamos antígenos a las bacterias, a los virus, de los agentes infecciosos que estimulan la respuesta adquirida o adaptativa y generan células de memoria. Yo les voy a explicar un poco esto que es inmunología, que no nos toca llevar ahora, pero quiero que comprendan qué es lo que pasa cuando nosotros nos vacunan. Ejemplo, la vacuna de COVID que hemos vivido todos, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a hablar de la importancia de la inmunización. Las inmunizaciones constituyen una herramienta fundamental en la salud pública. Si nosotros hemos logrado vencer el COVID, es justamente por la vacuna, que en su momento ha costado tenerla, porque son periodos muy largos de estudio para obtener la certeza de una vacuna, pero ellos lo han tenido que realizar en muy corto tiempo. Pero ya posteriormente, como ustedes han visto, ahora actualmente hay COVID, pero ya ha perdido esa potencia de la enfermedad porque nuestro organismo ya tiene anticuerpos de memoria, ¿no es cierto? Esto gracias a las vacunas. Y se habla fundamental en salud pública porque podíamos haber desaparecido del mundo si nosotros no lográbamos obtener la vacuna. Bien, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es un conjunto de factores tanto celulares y humorales que protegen al organismo frente a la agresión de los agentes infecciosos. Les explico, factores celulares. Nuestro organismo, les explicaba un poco en la anterior clase, tiene células que se llaman leucocitos, ¿no es cierto? La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son leucocitos, y las plaquetas más el plasma. Pero dentro de estos elementos, los leucocitos son los factores celulares que van a actuar de primera instancia cuando entra un germen a nuestro organismo. Y los humorales ya son respuestas frente a estas células que han reaccionado, que ya no pueden hacer nada y entonces hacen que otras den lugar a formación de anticuerpos. A grosso modo, les estoy explicando. Bien, tenemos una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. ¿Cuál es la activa, chicos? La activa es cuando yo tengo la enfermedad, ejemplo, influenza, gripe. Me da la enfermedad, tengo el virus y mi organismo reacciona. A eso se llama inmunidad activa. Inmunidad pasiva. Voy, me hago vacunar contra la influenza, me ponen la porción de la membrana o ya sea del RNA o de la membrana del virus, que es algo que está provocando anticuerpos de manera pasiva, sin provocarme la enfermedad, ¿sí? Todas estas dan una inmunidad, la activa natural y la pasiva también natural sin provocar enfermedad, o la artificial cuando ya es una vacuna más procesada, llamémosle, y nos da lugar a un periodo en el cual nos da una leve reacción, pero con producción de anticuerpos. Bien. ¿Cuáles son los tipos de inmunización? Hablábamos pasiva, que puede ser natural y artificial. La natural, por transferencia fisiológica materno-fetal, es decir, la que la mamá nos manda a nosotros, esta inmunización. Los anticuerpos de la madre, pues están en el niño, lo que hace la defensa. La leche materna le proporciona inmunidad al niño, entonces ahí tenemos la inmunidad natural.
que está formada por anticuerpos y células producidas por el otro individuo. La artificial por mediación de sueros o gamaglobulinas. Estos sueros, si bien se acuerdan del COVID, a una instancia primaria hemos hecho en el banco de sangre, pues la plasma convaleciente. ¿A qué se refería plasma convaleciente? Son anticuerpos que nosotros hemos obtenido de alguien que ha tenido la enfermedad y le hemos puesto a este paciente para que tenga anticuerpos frente a ese germen que le estaba provocando en ese momento el COVID. ¿Bien? En la pasiva. En la activa también tenemos naturales y se desarrollan fisiológicamente después de una enfermedad, y la artificial es adquirida después de la vacunación, ¿sí? Entonces son anticuerpos y células producidas por el propio organismo en el caso natural, y en la vacuna, pues dependiendo la vacuna, pues un efecto más lento y no tiene una duración en determinado tiempo. Por eso es que las vacunas COVID, influenza, se deben vacunar de manera anual. ¿Por qué? Porque estos virus, más bien, cambian, mutan. Basta que cambien, por decir, yo soy María Luis Herrera, y ya no es María Luis Herrera, es Luisa María Herrera, pero ha cambiado, ya no es mi anticuerpo el propio para María Luis Herrera. Tengo que generar otro para Luisa María Herrera, ¿me entiende? Entonces, es lo que va pasando con los virus, motivo por el cual a veces se debe hacer las inmunizaciones de manera anual. El sistema inmune es el sistema más complejo del cuerpo humano. Son órganos y células cuyo principal componente es el sistema linfático, compuesto por la médula ósea, el vaso, el timo, como también por los vasos y los ganglios linfáticos. No voy a entrar en detalle, esto es inmunología, solo para conocimiento. Tenemos aquí como principal, digamos, defensa del organismo, algunas como las membranas y las mucosas nos sirven de defensa, las amígdalas nos sirven de defensa, porque si nosotros dejamos ingresar bacterias o virus por la boca, pues las amígdalas son las primeras que se inflaman, y si no pasa nada más, pues ahí queda la enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos luego los vasos linfáticos, el timo, la piel, que es un órgano de defensa. Les hablaba que los quemaditos, justamente hoy fui a entregar juguetes a los quemados. Realmente es una tristeza, chicos, ver a esos niños que han perdido su pielcita y están propensos a cualquier germen o bacteria, se infectan normalmente porque esa primera defensa o barrera que es la piel no la tienen, ¿no es cierto? Tenemos luego el vaso, que es otra que nos da lugar a la presencia de anticuerpos o, en este caso, leucocitos, en los vasos linfáticos que están alrededor de nuestro organismo, y la médula ósea, que es muy importante. ¿Por qué la médula ósea? La médula ósea es la que va a generar todas las células de la sangre, y les decía que entre ellas tenemos a los leucocitos. Ellos son los que van a hacer la primera defensa en el organismo. Ahora, además de cada una de las células del sistema inmune que cumple una función específica, que se articula con sustancias que van a liberarse según el antígeno detectado. ¿A qué se refiere? Cuando estábamos, y el ejemplo claro del COVID, nuestras células iban en defensa. Cuando ya estas no podían, pues liberaban otras sustancias que se llaman citoquinas, que provocaban inflamación. Entonces, también hay una respuesta. Cuando ya el organismo no puede, pues se inflama aún más, ¿no es cierto? Ahí es donde pasaba esto, que llegaban hasta la muerte las personas. Entonces tenemos tipos de inmunidad. La inmunidad innata es con la que nacemos, y la inmunidad adaptativa es la que adquirimos. O sea, la inmunidad innata, les decía, son nuestros leucocitos. Aquí pueden ver las barreras primarias, nuestros leucocitos o fagocitos, los que son de defensa, y algunas otras sustancias con las cuales nosotros nacemos. Por eso es innata. La adaptativa es cuando ya vamos adquiriendo gérmenes o virus, y nuestro organismo, a través de determinadas células, pues generan anticuerpos de recordatorios o de defensa. ¿Ya? Bien, aquí les estoy explicando qué es la innata. Mecanismo de inmunidad, constituye la primera barrera de defensa, y la adaptativa se desarrolla después
de que nosotros hemos tenido alguna enfermedad. ¿Qué es una vacunación? Es la administración de preparados toxoides o vacunas. La vacuna es una suspensión de microorganismos vivos que pueden ser atenuados, significan que están como dormidos, inactivos o muertos, que hemos destruido fracciones de los mismos o partículas proteicas que son partes de la membrana de su pared celular, que al ser administrados inducen una respuesta inmune. Esas son las vacunas. Y el toxoide es una toxina bacteriana modificada que se ha vuelto atóxica. ¿Recuerdan ustedes el tétanos que nos ponen un toxoide? Es justamente esto, ¿no? Que se ha hecho a través de una bacteria, se ha vuelto atóxica y se conserva su capacidad de estimular la formación de antitoxina. ¿Eh? Está ahí el tétanos. Dime. ¿Creo que puedo aceptar a mis compañeros? Acaban de salir de su práctica. ¿Se salieron de la clase? No, a los que estaban en práctica. Acaban de salir de su práctica y quieren ingresar a la clase. Ah, ya, me dan un segundo que les un ratito, voy a salir para poderlos hacer ingresar a la clase. Ay, pucha. ¿Ya están? ¿Ingresaron, no, chicos? Sí, doctora, ya ingresarán. ¿Ah? Danilo. Gracias, doctora. Bien, continuamos, chicos, ya vamos terminando. Espero que no se aburran. Es una clase muy importante para ustedes, atiendan, ¿ya? Hablábamos, es un antígeno. Bien, este antígeno es una sustancia capaz de interaccionar con las células del receptor. No entro en detalle ni voy a preguntar en el examen a detalle, pero conozcan, es aquel que va a dar lugar a la formación de nuestros linfocitos. Bien, ¿qué es el anticuerpo? Es una proteína producida por un organismo en respuesta a la estimulación por un antígeno, que tiene la propiedad de unirse de forma específica al mismo. Es decir, yo tengo aquí el virus de influenza y tengo el anticuerpo. Es como una llave cerradura. ¿Qué significa? Que la llave tiene que ser idéntica al orificio de la cerradura, ¿cierto? Entonces, la cerradura, imaginen al antígeno, y la llave, el anticuerpo. Entonces, se debe producir este anticuerpo que va a ser específico para este germen o este antígeno. ¿Ya? A ese se denomina anticuerpo. Inmunoglobulina es un preparado farmacéutico que puede ser una proteína plasmática constituida o consistente, mejor, en una solución estéril de anticuerpos, los cuales se obtienen de mezclas de plasma de donante. Las inmunoglobulinas se obtienen generalmente por fraccionamiento de nuestro plasma, que esto ya es industrial y se utilizan inmunoglobulinas cuando las personas, por ejemplo, cuando tienen problemas de médula, donde no producen leucocitos y menos van a producir todo el sistema inmunológico, pues se les pone las inmunoglobulinas para ayudarles en su defensa. Conocimiento para mí. ¿Qué es antígeno? ¿Qué es anticuerpo? Inmunoglobulina lo dejamos para cuando hagan ustedes inmunología. Entonces, inmunizar es cualquier proceso mediante el cual un organismo desarrolla protección contra una infección. Inmunizar. Vacuna. Un producto que produce inmunidad contra una infección. Y vacunar es la aplicación de la vacuna con el fin de generar inmunidad. Todo tiene relación, ¿no es cierto? Inmunizar, quitar, o sea, hacer que la persona tenga defensas. La vacunamos, o sea, la vacuna son porciones que me van a dar lugar a la producción de anticuerpos. Y vacunar es aplicar esa vacuna específica para cualquier germen. Hablamos de la hepatitis B. ¿Por qué lo he puesto la hepatitis B? Nosotros que vamos a trabajar en laboratorio debemos tener las vacunas de la hepatitis B. Esta vacuna es una vacuna muerta, es una fracción del virus. Entonces,
el antígeno de superficie, llamamos al antígeno de la hepatitis B, es la que se va a realizar a través de la vacunación y tiene una eficacia del 98%. La dosis de 0,5 ml. ¿Por qué les menciono antihepatitis B? Porque nosotros estamos en contacto con la saliva, en contacto con la sangre o el suero de una persona que podría a través de una herida ingresar a nuestro organismo y provocar la enfermedad de la hepatitis B. Además de que estas se transmiten por vía sexual. Pero hablando de laboratorio que nos interesa a nosotros, pues debemos tener esta por el riesgo que hay el manejo de las muestras. Es vía de administración intramuscular, ¿bien? La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B evita el desarrollo de complicaciones, escuchen, como enfermedades crónicas y cáncer de hígado. Fue la primera vacuna para prevenir el cáncer y actualmente existen vacunas para la hepatitis B. Después de la primera dosis, las personas están totalmente protegidas durante un periodo de 6 a 12 meses y después de la segunda, por lo menos de 14 a 20 años. En las instituciones de salud nos obligan a que tengamos estas vacunas. Me parece que debería ser obligatorio, incluso ustedes que están aprendiendo, ¿no? Bien, ¿cómo se contrae el virus de la hepatitis? Acabo de decirles, a través de la sangre y en menor medida en la saliva, el semen y otros fluidos corporales de personas infectadas. Se contagia mediante contacto directo con los fluidos corporales infectados, generalmente a través de pinchazos de aguja, chicos. Puedo estar tomando la muestra de alguien y pincharme, o esto, contacto sexual, ya es muy personal. Pero en nuestro trabajo, los cortes, los pinchazos pueden provocarnos hepatitis B. ¿Cómo se contrae? Bueno, aquí les muestro un poco en parte, de manera bastante objetiva. El tatuaje, por ejemplo, es una forma de tener hepatitis B, haciendo con agujas que de repente han utilizado en otras personas que estaban infectadas. Los piercings, el embarazo es una forma de transmitir si la persona tiene hepatitis al niño. Las relaciones sexuales, el uso de repente de algunos artefactos, como por ejemplo las rasuradoras, que entre varoncitos pueden prestarse, también puede ser un medio de contagio. Bien, cortaduras, tatuajes, perforaciones, embarazo, relación sexual y compartir agujas y otros objetos pueden provocar la hepatitis B. Bueno, aquí muy rápido. ¿Cómo deben o quiénes deben vacunarse? ¿No es cierto? Ante la hepatitis B existe una programación de la vacuna para hepatitis B. Tenemos una primera dosis, hablando de bebés cuyas madres están infectadas con virus de la hepatitis B. Primera dosis dentro de las 12 horas de nacido, segunda a 1 a 2 meses de edad y la tercera a los 6 meses de edad. Bueno, esto en los bebés. Aquellos que son bebés de mamás no infectadas, bueno, han nacido a los 2 meses de edad, 1 a 4 meses de edad y de 6 a 18 meses. Esto como conocimiento general. ¿Qué me interesa? Me interesa lo que a mí me puede pasar. Niños de mayor edad, adolescentes o adultos, obligatorio personal de salud. En cualquier momento, si ustedes nunca han sido vacunados, pueden vacunarse y 1 a 2 meses después de la primera dosis, ¿no es cierto?, van a adquirir la inmunidad respectiva y pueden hacer una tercera dosis, o sea, una tercera o segunda dosis, en este caso, de 4 o 6 meses después de esta primera dosis. ¿Sí? Entonces, después ya me olvido, de aquí a 20 años, me puedo volver a poner un refuerzo de la hepatitis B, pero ya he creado mis propios anticuerpos de memoria que si alguna vez voy a tener contacto con un fluido o sangre que tenga hepatitis B, pues no me va a provocar la enfermedad. Importante. Efectos secundarios. Bueno, en menos del 2% eritema local, lo de siempre, 5 a 20% síntomas sistémicos leves, como fiebre moderada, cefalea, astenia y fiebre, que es normal en cualquier vacuna. Eritema nudoso, es esa ampollita que nos sale.
Está contraindicado en caso de alergia, porque saben que las vacunas tienen algunas sustancias que pueden provocar alergias. Alergia a una dosis anterior a la vacuna de la hepatitis B, en esos casos sí. Si ha habido la presencia de alergia, y alergia significa un eritema bastante grande, escozor en el lugar de la punción, de repente ya llegando a un problema de anafilaxia, que es muy raro que se vea esto, pues debería tomarse en cuenta este factor. El tétanos es algo que yo lo he tocado en la clase porque ustedes acuérdense que tienen que tener vacuna para hepatitis B y vacuna contra el tétanos. ¿Por qué el tétanos? Porque usamos material, si bien es antioxidable, usamos material como las tijeras, como algún otro material que es metálico, que podría tener el toxoide o en este caso el tétanos, o los cortes que nos hacemos con nuestros materiales de vidrio. Entonces, la vacuna toxoide, pues, es importante, porque además la enfermedad es terrible, ¿no es cierto? Su agente etiológico, Clostridium tetani, transmisión a través de material contaminado. Si ustedes pisan un clavo oxidado, necesariamente tienen que ser todo el procedimiento esquemático de los usos de los toxoides. Siempre, cortaduras. En la clínica, el tétanos puede ser generalizado. Ustedes están viendo aquí en el lado derecho, esta es una tetania, o sea, el cuerpo se vuelve rígido, ¿no? Cuando hay tétanos. ¿Qué es la tetania? La tetania es un trastorno caracterizado por un aumento de la excitabilidad de los nervios, espasmos musculares muy dolorosos, va a haber como contracciones, temblores, provocados por la disminución del calcio. Lo que hace esto es provocar disminución del calcio en la sangre. Hay una disminución de calcio y de magnesio por la alcalosis que se está produciendo y es ahí donde empieza a contraerse los músculos. Esto cuando les da el problema de tétanos, ¿sí? Aquí tenemos más o menos lo que puede provocar un aumento de la excitabilidad nerviosa, temblores, contracciones musculares, empiezan a contraer los músculos o tener espasmos, no hay reacción frente a nivel de la rodilla. Y si yo pongo aquí un esfingomanómetro para tomar la presión arterial, empieza a contraerse el brazo. O sea, hay contracciones continuas. No sé si alguna vez vieron a una persona que tenga convulsiones, ¿no es cierto? Más o menos similares a esas contracciones. Eso es la tetania. ¿Cómo la contraemos? Les decía, si nosotros pisamos un clavo oxidado, pues ahí está el tétano. Si nos caemos, pues en el suelo puede haber la probabilidad de tétanos. En individuos no vacunados, el tétano se contrae a través de un corte o de una herida profunda que se contamina con este organismo. El tétanos también ha estado asociado con la limpieza de heridas, procedimientos quirúrgicos, picadura de insectos, infección dental y en el uso de importante de tener esta vacuna. Tipos de vacunas. Puede ser combinada con la antitosferina, toxoide diftérico y pediátrico, vacunas monovalentes contra el tétanos. Bien, de 14 a 16 años irán estas vacunas. Cada 10 años durante la vida adulta debería ser vacunada la persona. Indicaciones. Indicado en niños a partir de 2 años de edad, en adultos refuerzo cada 10 años, contraindicado en enfermedad febril aguda, en anafilaxis cuando hay una reacción alérgica muy grave, embarazos y reacción adversa, pues solamente dolor, inflamación y enrojecimiento de la zona de punción. No es complicada la obtención de esta vacuna y es importante que la tengamos. Bien, aquí les voy a dar, a ver, un cacho. Van a ver, ya estamos casi finalizando, vean esto que es interesante sobre
Hola, doctorita. Chicos, perdón, pero no sé en qué momento se ha desconectado el internet, qué es lo que ha pasado con mi máquina. Qué pena porque no he terminado, o sea, no han visto ustedes el video, me dice eso Marioli. De todas formas, no voy a entrar de nuevo para quitar su tiempo, les voy a mandar el video para que lo vean y en su momento pueda servirles. Lo que sí me interesa un poco es ver el trabajo que les estoy dejando, que no me han escuchado seguramente porque ya estábamos fuera, y sería importante que me comprendan. Voy a compartir de nuevo la pantalla, pero un ratito a ver, admitiré a los que más. Buenas tardes, doctora. Danilo, Eh, dime. tuve problemas de conexión al entrar, entonces entré un poquito tarde el otro rato. ¿Ya? Y quería ver si me podía agregar a la lista porque no pude atender esa parte. ¿Y ya tú estás en el 4 o en el 3? En el 4. 4, 4, 4. Iriarte Álvarez, ¿sí? Sí. Danilo. Ya. Muchas Doctorita, gracias, yo doctora. también, por favor. Marioli, ¿quién me dice? Yo, Marcela Medina Pacheco, por favor, del grupo 04. Ya. A ver, dime, Vilma. Gracias. Buenas tardes, doctora. Estuve en la práctica y me uní un poco tarde. Soy del grupo 03. Vilma Carvalho. Sí, Sí, doctora. estás con presente, Vilma, no hay problema. Dime, Claudia. Ok, muchas Buenas tardes, doctora. Yo mandé por chat, no sé si me tomó en cuenta, por favor, tenía error de conexión. Ay, chicas, por eso el virtual, ven cómo me pasa a mí, ahora qué puedo decirte, te tengo que entender nomás. Claudia Janet Quispe, ya, sí, Sí, ya, perfecto. gracias, doctora. Agar, ¿quién es Agar? Doctora, buenas tardes. Si teníamos permiso, eso quería preguntar. Sí, los que están con permiso les he puesto P, no hay problema, ¿ya? Gracias, doctora. No hay problema.
A ver, escúchenme ahora. Mil disculpas primero porque he tenido este inconveniente y la verdad yo pensé que se seguía viendo, pero me dice Marioli que no han visto el video, que es lo final de la parte final de la clase. Les decía que se los voy a enviar, no conviene ahorita quitarles más el tiempo, ¿me entienden? Ya estamos sobre las 16 horas. Entonces, sí, lo que quiero es que me entiendan el trabajo. Voy a compartir pantalla solamente en esta parte del trabajo. A ver. Esto, la tarea. ¿Me escuchan los chicos y la ven además? ¿Sí? Sí se ve, doctora. Ya. Esta tarea consiste en lo siguiente. Yo les he pasado en el Classroom. Está explicado allá lo mismo que están viendo aquí. Son 6, en realidad, grupos que se van a formar por cada... El grupo 3 tendrá 6 y el grupo 4 también tendrán 6 grupos, de los cuales quiero que me hagan llegar por afinidad sus grupos al WhatsApp para que de algún modo yo les otorgue los temas. Lo ideal era sortearlos, ¿me entienden? Pero en este momento no da para hacer un sorteo, pero por lo menos yo les voy a designar el tema para que lo preparen. Les decía también, y yo no sabía que no me estaban oyendo, que estamos a martes y los que tienen la clase día lunes tendrían que tener el trabajo y defenderlo el día lunes. Si hay algún inconveniente, me pasarían el dato y vemos qué hacer, pero quisiera que primero que conformen sus grupos y hagan el trabajo que es la primera tarea que se va a considerar para la nota. ¿Hay dudas sobre esto, chicos? ¿Otra vez estoy fuera? Entonces, doctora, ¿sería de 5 a 6 personas? Sí, a ver, tengo en el primer grupo, por ejemplo, son 29 personas, el grupo 3. Yo voy a dividir 29 entre 6, ¿no es cierto? 29 entre 6 sería más o menos 4. En algún caso va a haber una persona más, 5. En el grupo 4, que tenemos más gente, que son 36 personas, 36 dividido entre 6, pues van a ser grupos de 6 para el grupo 4, ¿ya? Lo que es, trabajan todos y ese día pues elegimos a alguien al azar para que defienda su tema. Quiero que hagan sus grupos y luego conversamos. Si el día lunes vamos a hacer la exposición, si está todo bien, tendría que ser ideal hacerlo el día lunes, ¿me entiende? Y bueno, avanzamos la clase más hasta donde podamos hacerlo. Doctora, una consulta. La tarea que está en Classroom, ¿la vamos a realizar nomás ya? Sí, está puesto ahí hasta la fecha que deben entregarlo, ¿no es cierto? Entonces, no solo es entregarlo, sino también es defenderlo. O sea, yo agarro la infografía y la explico, digamos, en las dos casos de infografía. Si hago el resumen de los principios de bioseguridad, también lo voy a defender en unas diapositivas y voy a hablar de lo que me ha tocado. El resumen de los estándares básicos de calidad para la bioseguridad que pueden encontrar en el Internet de igual manera, lo presentarán en diapositivas. Todas las que no son infografía, son presentadas en diapositivas. La infografía, pues la harán la infografía y me la presentarán pueden pasarme al WhatsApp para que yo lo pueda pasar ese día a la máquina y puedan defenderlo, ¿ya? Vean de reunirse primero, ver los temas que les toca y vemos si presentan el día lunes o qué grupos van a presentar el día lunes. Y para el jueves de la misma forma, chicos. Hablen. Hola, ¿me están escuchando? Doctor, ¿Sí? los temas son diferentes para este lunes, el mismo tema de bioseguridad para todos. A ver, son 6 temas diferentes que está puesto en el Classroom. Revísenlo.
Ahora ya he dejado de compartir, pero también está en las diapositivas. Pueden ver en las diapositivas, les voy a pasar al WhatsApp ya que no la están pudiendo abrir. En este momento les paso al WhatsApp. Y bueno, van viendo ustedes los grupos, de conformar los grupos. Hemos visto del grupo 3 de 4 a 5 personas y en el grupo 4 que son más o menos 6 personas el grupo que se va a conformar porque son 6 temas. ¿Entiende? Entonces, una vez que lo preparan, vamos el día de la clase que corresponde. El primer grupo presenta su infografía, la defiende, la expone de cierta forma muy cortito y vamos viendo los demás grupos. A eso se refiere la tarea. Nuestras listas, doctora, de nuestros grupos, les vamos a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Por WhatsApp, ¿ya? Está bien, Ahí, doctora, gracias. ya. Si no hay más inconvenientes, a través de Marioli, que es la que representa al grupo 3, me hacen saber alguna cosa. Y del grupo 4, quiero a alguien con quien también podría coordinar, chicos. Alguien que esté. Claudia, dime. Claudia levantó la mano, Ojele. Adelante. ¿Qué quieren decir? Chicos. Pienso que han comprendido todo, entonces yo podría ayudarle. Bien, Claudia, Cecilia. Está bien, entonces Claudia, me llamas por teléfono, vemos cómo hacer y con Marioli para el grupo 3. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctorita. Ya, ahí nos ponemos de acuerdo para que ustedes hagan buena presentación y tengamos la clase adecuada el día lunes, ¿ya? Y el día jueves con los chicos. Bueno, terminamos ahí la clase. Espero que haya sido bien recibida la clase. Siempre mi preocupación de que ustedes entiendan. Y bueno, vamos a seguir hablando si tienen alguna duda cuando hagamos el presencial. Que tengan una buena tarde, chicos. Vayan a pasar, creo que algunos tienen clases. Nos hemos extendido un poco. Mil disculpas por el problema que hemos tenido al final. Y nada más, nos vemos el día lunes. Un abrazo para todos, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Cuídense mucho, cuídense, chicos.